Hola, muy buenas noches. Espero se encuentren bastante bien. Un gusto en saludarles. Mi nombre es David Enríquez Reyes, catedrático de la Universidad de la Singularidad y las Ciencias de la Complejidad. El día de hoy vamos a abordar la sesión número 3 de este curso sobre epistemología vinculada a la educación. Antes que nada, pues agradecerles la participación que están teniendo en este curso y sobre todo, pues recordarles que tenemos una serie de actividades a realizar que son muy importantes para que puedan ustedes acreditar dicho curso. Bien, vamos a comenzar compartiendo pantalla. Ujú. Vamos a compartir pantalla para abordar nuestra sesión número 3. ¿Sale? Aquí está. Perfecto. La sesión número 3 la titulamos nosotros La epistemología y la investigación social. Recordemos nosotros cuando hablamos de epistemología, hacemos referencia a la teoría del conocimiento, teoría o estudio del conocimiento. Habíamos mencionado en sesiones anteriores que la palabra epistemología viene del concepto, del término de filosofía griego, epísteme, que se traducía como saber bien fundado, ¿sí? Racionalmente. Entonces, la epistemología, ya para el siglo XVI-XVII, pues surge como tal, se consolida como una rama de la filosofía orientada hacia el estudio del conocimiento como tal. Bueno, para el siglo XVIII, siglo XIX, la epistemología empieza a vincularse con otras áreas de investigación, otras áreas de conocimiento que están relacionadas con el estudio de la sociedad. Habíamos hablado, por ejemplo, de que surge la sociología como tal, en este caso tenemos uno de los principales sociólogos que es Emil Durkheim, precisamente que hace estudios sobre el comportamiento de la sociedad, sobre lo que son o se conocen como las normas sociales, ¿sí? Y entonces empieza a surgir una área de las ciencias como tal, que son las ciencias sociales. Así surge la sociología, la economía, la jurisprudencia o el área jurídica, la política como ciencia actual. Y entonces ese es el primer escenario que encontramos nosotros. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, dice, estudios culturales y epistemología. Habíamos mencionado que la epistemología aborda el estudio del conocimiento. Bueno, como es muy amplio el área del conocimiento, pues la epistemología también aborda el estudio de la cultura. Explora cómo se produce el conocimiento, en qué medida podemos decir que un conocimiento es verdadero o válido y cómo el conocimiento llega a transmitirse en diferentes contextos culturales y sociales. En pocas palabras, la epistemología se va a vincular o se va a relacionar con otras áreas de investigación que corresponden a la cultura como tal. Y en este caso, pues abordaríamos distintas áreas del conocimiento, ¿vale? Conocimiento de tipo cultural y conocimiento de tipo social. Así van a irse perfilando como objetos de estudio de la epistemología temas como la cultura, la educación, ¿sí? La religión, ¿vale? Y entonces la epistemología va a hacerse muy amplia en cuanto a objetos de conocimiento. Ahora, aquí tenemos un concepto que se titula el giro hermenéutico. ¿A qué se refiere con este término de la hermenéutica? ¿Sí? Dentro de la investigación social, la hermenéutica, ¿sí? Era un término que se utilizaba en filosofía y ciencias humanas para describir un cambio fundamental en el enfoque hacia la interpretación y comprensión del mundo. ¿Sí? La hermenéutica también se utiliza mucho en la investigación de tipo social, cuando nosotros interpretamos la información que se nos presenta a partir de las fuentes de investigación. Para nosotros, dentro de la filosofía, ¿sí? La hermenéutica no va a ser otra cosa que la interpretación del mundo que nos rodea, la interpretación de la realidad que estamos viviendo, y entonces en este caso, la epistemología se va a orientar hacia la hermenéutica, hacia el conocimiento
del mundo que nos está rodeando, de las relaciones o interacciones sociales. ¿Quiénes son los pensadores que abordarían ya este giro hermenéutico? Heidegger, Gadamer, Ricoeur y Derrida, entre otros. Esto es bien importante mencionarlo, les voy a decir por qué. Porque precisamente ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿sí? La epistemología comienza a abordar, ¿sí? Ya un intento de no solo de conocer la realidad que se nos presenta, sino más bien de comprender el mundo que nos rodea. Y al comprender el mundo, pues empieza a tener como objetos de estudio, lo habían mencionado anteriormente, áreas como la educación, áreas como la organización social, áreas como la política, áreas como la cultura, incluso hasta la religión, ¿eh? Y entonces, este giro, dice, implicó una reorientación de la reflexión filosófica, ¿sí? Hacia la comprensión de la naturaleza interpretativa de la experiencia humana. Es decir, ¿sí? Ahora el conocimiento, la epistemología, va a orientarse hacia la comprensión de lo que nosotros vamos realizando día con día, de lo que nosotros vamos haciendo como seres sociales, básicamente. Bueno, entonces, en este proceso de interpretación, ujú, tenemos ya algunos puntos claves en la historia del desarrollo epistemológico, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo ha sido este recorrido. Primero, con los griegos, hablamos del origen de la filosofía, donde habíamos mencionado que la filosofía, como amor al saber o amor a la sabiduría, estaba enfocado mucho hacia el problema ontológico, hacia el estudio del ser. Ese era el origen de la filosofía, el estudio del ser. Posteriormente, en la época moderna, ya se empiezan a abordar otras realidades y hay una contextualización del conocimiento aplicado ya a un estudio racional del mundo y entonces, más adelante, comienza a presentarse ya la epistemología como tal, ahora como una rama que surge de la propia filosofía. Y entonces, en ese sentido, pues se aborda como tal el estudio del conocimiento, cómo conocemos, qué diferencia hay entre conocimiento y saber, en qué medida podemos garantizar que un conocimiento es verdadero o qué es la verdad y qué diferencia tiene con la falsedad. En este momento encontramos también nuevos procesos de análisis con respecto al conocimiento, sobre todo cómo conocemos a partir de la razón, los racionalistas como Descartes, a partir de la experiencia, los empiristas como John Locke, o una combinación de ambos, como lo señalaba Emmanuel Kant. Ahora, más adelante, entre el siglo XVIII, siglo XIX, ¿sí? Estamos señalando nosotros ya una nueva visión. Esta nueva visión, a finales del siglo XIX, se traduce en dar un énfasis a la interpretación del mundo. La epistemología se orienta hacia la interpretación de la realidad, de los fenómenos tanto naturales como sociales. Y es así cuando comienzan a surgir, además de las ciencias naturales, un área nueva que son las ciencias sociales, en donde entraría la sociología, en donde entraría la antropología, en donde entraría la economía y la política. Ahora, ya muy recientemente, en el siglo XX, siglo XXI, pues estamos hablando ya de una nueva visión del conocimiento, ¿sí? Donde ahora se trata de llegar a conocimientos que tiendan a la objetividad, sí, pero también hay una crítica hacia ella misma. Es decir, se plantea la idea de si podemos llegar a ser plenamente objetivos de la realidad, podemos dar una explicación veraz y absoluta de las cosas, ¿sí? Podemos ser plenamente neutrales en la interpretación de un fenómeno histórico o en cierto sentido la subjetividad nos puede influir y ganar en la explicación de un proceso histórico o un proceso de tipo social. Entonces, estas son las principales problemáticas a lo largo de la historia. En el siglo XX y XXI, pues el conocimiento, la epistemología, ahora se conflictúa en el sentido de si podemos ser verdaderamente objetivos al momento de interpretar una realidad o, en su defecto, la subjetividad siempre va a estar presente al momento de interpretar y analizar y argumentar los fenómenos sociales o incluso los fenómenos naturales, ¿sí? Ahora bien, en este proceso, ya uno de los elementos bastante interesantes que podemos mencionar para el siglo XIX es la lógica dialéctica. Fíjense bien,
A finales del siglo XIX, tenemos el surgimiento de una nueva filosofía, que es el marxismo, ¿sí? O filosofía materialista. Dentro de esta filosofía materialista, los principales exponentes son Carlos Marx y Federico Engels, pero la lógica dialéctica tiene sus orígenes desde el idealismo de Hegel, todos ellos alemanes. Bueno, en ese sentido, fíjense bien, tanto Carlos Marx como Federico Engels, como el mismo Hegel, hablan de un proceso dialéctico. Dentro de este proceso dialéctico se refiere a una lucha de contrarios que se desenvuelve en tres momentos: tesis, antitesis y síntesis. Este conflicto, esta lucha de contrarios nos permite conocer la realidad en la cual estamos viviendo. Entonces, fíjense lo que menciona. Dice, la lógica dialéctica es una forma de razonamiento y método de investigación asociado principalmente con la filosofía de Hegel. Él es el que inició esta lógica dialéctica, y desarrollado posteriormente con otros filósofos como Carlos Marx y Friedrich Engels. Bien curioso, porque Hegel, su filosofía era idealista, ¿sí? Y él, parte de una dialéctica idealista. Carlos Marx retoma de Hegel la dialéctica, pero la traspola hacia el materialismo. Ok, para él la única realidad son las cosas tangibles, sensibles y materiales. Este proceso dialéctico, dice, se caracteriza por un proceso de cambio, de desarrollo y contradicción en la realidad. Esta contradicción se desenvuelve en tres momentos que ya lo he mencionado: la tesis, la antítesis o lo opuesto, y de la confrontación de las dos viene una síntesis. De esa síntesis se vuelve a convertir en tesis, se le presenta una antítesis y viene una nueva síntesis, y así consecutivamente. Ahora ustedes dirán, ¿cómo lo podemos comprender en la realidad? Para Carlos Marx, en el mundo real todo tiene un opuesto, todo tiene un contrario. Y si lo traspolamos a la sociedad, pues no es otra cosa que la lucha de clases. Para Carlos Marx, en el materialismo histórico, él señala que que el motor de la historia es la lucha de clases: opresores contra oprimidos, el amo contra el esclavo, el señor feudal contra el siervo del campo, el capitalista contra el jornalero, ¿sí? Y así consecutivamente hasta los tiempos actuales. Esta forma de entender el mundo o la realidad, pues nos presenta un proceso cíclico contradictorio, pero ese proceso cíclico también nos lleva hacia el progreso. En términos más generales, la lógica dialéctica busca comprender los procesos y fenómenos en su totalidad, reconociendo contradicciones internas y analizando cómo estas tensiones conducen al cambio y al desarrollo. Fíjense bien, ¿eh? La lucha de contrarios siempre nos va a llevar al progreso, nos va a llevar al cambio. Eso es la dialéctica, la lógica dialéctica propuesta primeramente por Hegel y después retomada por Carlos Marx y llevada hacia el materialismo, entendido como una lucha de clases. Estoy hablándoles del siglo XIX en el contexto europeo, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede más adelante? Más adelante, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ya comienza a presentarse una reflexibilidad social. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Sí? Es un concepto utilizado en varias disciplinas como la sociología, la antropología, la teoría crítica y los estudios culturales. Fíjense bien cómo estamos enfocándonos a las ciencias sociales, por eso es el tema que nos ocupa, la epistemología dentro del campo social. Y nos referimos a la capacidad de los individuos y las sociedades para reflexionar sobre sí mismos, sobre sus prácticas, sus instituciones y su entorno social. ¿Qué creen? Este es el nuevo giro de la epistemología a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Sí? Ahora la epistemología o el conocimiento se va hacia una reflexión del propio individuo sobre sí mismo, sobre sus prácticas sociales, sobre sus instituciones sociales y su entorno. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los aspectos claves de esta reflexibilidad social? ¿Sí? La autoconciencia que el hombre toma de sí mismo y la autoevaluación que se da sobre su existencia en el mundo. Cuestionamiento de supuestos y conocimientos previos, el reconocimiento de la influencia del contexto para explicar una realidad social, las implicaciones políticas y éticas que conlleva el estudiar la sociedad como tal, y la relación con la investigación y la práctica. Entonces,
Estos aspectos, en suma, nos llevan a que la epistemología busca ahora, se orienta ahora hacia el conocimiento, hacia la reflexión de nuestra realidad social, hacia el conocimiento de nuestra reflexión de todo fenómeno social, cultural, y eso aplicaría el comportamiento de las sociedades, sus costumbres, su ideología, su educación, su religión, sus creencias, sus tradiciones, y entraríamos a áreas del conocimiento, por ejemplo, ¿de quiénes? De la sociología, de la pedagogía, de la antropología como tal. ¿Mm? Bien. Ahora, en este proceso ya de investigación social, ¿sí? Si hablamos ya la epistemología enfocada a la investigación social, pues tiene que tener un rigor científico o debe buscar o plantearse un rigor científico. Y entonces, tiene que recurrir a instrumentos que le permitan recaudar información, que le permitan a su vez generar un rigor científico entre lo que dice. ¿Cómo es esto? Ahí les va. Los investigadores sociales no pueden partir de credulidades, de que yo pienso o yo creo en esto. No, tienen que partir de elementos que busquen ser demostrables en la medida de lo posible. Y entonces tienen que valerse de instrumentos que les arrojen información de tipo social. Y para ello recurren a encuestas, entrevistas, observación, y aquí es muy importante, por ejemplo, cómo ellos utilizan las bitácoras, los diarios, las guías de observación. Ujú. Y entonces, él se enfoca también mucho al análisis del contenido de la información, a una investigación de tipo histórica para entender su presente, o también se puede, en el caso de la psicología social, a la investigación experimental. ¿Sí? Entonces, estas son las formas en que la investigación social se puede hacer por medio de estos instrumentos de información que le permita entender y comprender la realidad social de una manera objetiva, de una manera veraz. Entonces, recapitulando, ¿sí? Para el siglo XX como tal, la epistemología orienta su investigación o su estudio hacia, ¿sí? Un proceso de reflexión sobre la realidad, sobre el comportamiento social humano, ¿sí? Es una reflexión hacia las instituciones, hacia la cultura, hacia lo que hace y realiza el hombre en sociedad, ¿correcto? Y entonces, fíjense bien, en ese proceso es como se van consolidando las ciencias sociales que actualmente conocemos, como son la sociología, la antropología, la economía y la política. Para que estas ciencias sociales se consideren ciencias, debemos partir de información que sea veraz, demostrable y objetiva. Y entonces esa información se debe de obtener a través de distintos medios y técnicas, como ya los mencionamos anteriormente: encuestas, entrevistas, observación directa, análisis del contenido, investigación histórica para entender el presente, o la investigación de tipo experimental, como la que se realiza en la psicología social. Ahora, con todo este proceso, van a surgir nuevos paradigmas epistemológicos o nuevas teorías para comprender y entender la realidad. Un paradigma es una imagen, una visión que tenemos del mundo y que es muy propia de alguien. Entonces, el desarrollo de estos nuevos paradigmas epistemológicos es un proceso complejo que implica cambios en la forma en que entendemos el conocimiento y cómo se adquiere. Estos cambios pueden estar influidos por la ciencia, la tecnología, la filosofía, otras áreas de estudio, y así como por cambios sociales, culturales y políticos. El contexto, entonces, el momento histórico en el que se vive, puede hacer que surjan y se consoliden nuevos paradigmas, o que incluso desaparezcan otros. Vamos a ver. Ujú. Y entonces, fíjense bien, caminamos hacia una epistemología para el siglo XXI, caminamos hacia una epistemología realmente social, una epistemología que se orienta a la explicación de fenómenos de tipo social, a la explicación y reflexión de la práctica social, ¿sí? Y entonces,
Dentro de estos nuevos paradigmas de tipo social, encontramos cambios fundamentales en la forma en que se entiende el conocimiento y cómo se adquiere el conocimiento. Estos, ya los habíamos mencionado, pueden ser influidos por distintas áreas o formas de otras disciplinas, ¿vale? Entonces, vamos a ver. ¿Cuáles serían entonces los principios claves que ya operan dentro de la epistemología en el siglo XXI? Ya en el siglo XXI como tal, ¿cuáles serían los principios clave sobre los cuales se perfila la epistemología? El primer principio es la contextualización del conocimiento. ¿En qué momento, en qué espacio, en qué lugar se da el conocimiento? Podemos estar plenamente seguros de que el conocimiento adquirido es verdadero. ¿Qué garantiza esa verdad? ¿Vale? Luego, el segundo, participación y diversidad de voces. Aquí hace referencia a las distintas opiniones y puntos de vista que se presentan al momento de interpretar un proceso o fenómeno social. El tercero, interdisciplinaridad y diálogo. Aquí hace referencia a que convergen distintas áreas de conocimiento, interactúan distintas áreas disciplinarias, por ejemplo, la antropología, la economía, la sociología, y cada una dentro de su área de especialización busca entender y reconocer una realidad social, pero cada uno aportando y dialogando entre las demás disciplinas para hacer un conocimiento más completo. El cuarto, ética y responsabilidad. Aquí a qué hace referencia. Hace referencia a que en este proceso de investigación social debemos entender que trabajamos con seres humanos. Y entonces también hay rigor ético. ¿Para qué? Para poder trabajar y poder abordar una investigación totalmente veraz, totalmente objetiva sobre nuestro objeto de estudio, que es la sociedad. Señalando también que como son seres humanos, pues está muy restringida la experimentación en este caso, y menos cuando se trata de alterar un comportamiento o una conducta social. Y el último, el reconocimiento de la dinámica del poder. También debemos de entender que en estos procesos de investigación social existen intereses particulares de tipo político y que muchas veces también tenemos que considerar dichos intereses al momento de hacer aseveraciones que puedan poner en crisis un sistema o una sociedad. ¿Vale? Bien. Ahora, dice, la filosofía política para la ciencia y la tecnología. Y ustedes dirán, ¿por qué filosofía política? Porque tiene que ver con lo que mencioné yo anteriormente, ¿sí? La epistemología, la filosofía también obedecen a un contexto y a una realidad social y política. Y entonces, fíjense bien, nosotros tenemos un compromiso muy grande, bueno, los investigadores sociales tienen un compromiso muy grande con la información que ellos manejan. Cualquier aseveración, cualquier nuevo conocimiento que se plantee debe estar perfectamente fundamentado, debe estar perfectamente demostrado y argumentado, ¿correcto? Y esta forma de entender la realidad y esta forma de presentar la realidad, pues es una forma científica, ¿sí? Busca tener un rigor científico. Y entonces está vinculado a procesos como son la ética y la responsabilidad social. Siempre tenemos que generar nuevos conocimientos a partir de lo que consideramos que es plenamente verdadero. La justicia distributiva, ¿sí? Considerar que los nuevos conocimientos pueden generar situaciones de carácter jurídico, de carácter político, y que tenemos que tener mucho cuidado y responsabilidad con lo que nosotros decidimos y hacemos. También dentro de lo que es la epistemología, se empiezan a abordar otras áreas del comportamiento humano, como la participación democrática, ¿sí? La relación entre democracia a través de la tecnología, el cuidado del medio ambiente, y todas estas áreas o disciplinas, pues se empiezan a vincular con el conocimiento. ¿Vale? Entonces, dejo de compartir, dejo de compartir y bueno, vamos a sacar una conclusión ahorita sobre esta sesión número 3, ¿vale?
A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la epistemología se centra ahora en hacer una reflexión, análisis, estudio de la realidad social en la que vivimos. El objeto de estudio ahora es la sociedad, el comportamiento del ser humano en todas sus esferas culturales, políticas, sociales, económicas e incluso hasta psicológicas. Ahora, en este proceso de investigación social se requiere cierto rigor científico, porque estamos con la idea, con el principio ético de llevar a cabo o llegar a conocimientos plenamente verdaderos. Ahora bien, si la epistemología ya en el siglo XXI se enfoca a estudios de carácter social, ¿hacia dónde se va a vincular también? Aquí viene lo bueno, hacia el estudio del fenómeno educativo. Y entonces la epistemología se va a dar a la tarea de investigar el fenómeno social de la educación y se va a dar a la tarea de investigar y plantearse preguntas sobre por qué surge la escuela, cuál es el papel o la función de la escuela, cuál es el papel de los profesores. Y entonces aquí hay un problema incluso existencial para los maestros. ¿Cuál es su objetivo o su misión como docentes? ¿Hasta dónde alcanza su labor educativa? ¿Sí? ¿Y qué tipo de estudiantes se pretende formar? ¿Y qué creen? A partir de ahí, y hay una fuerte vinculación entre la educación y la política. ¿Por qué? Porque precisamente todos los sistemas educativos están perfilados a reproducir la ideología política o del gobierno en el cual surgen o en el cual se establecen. ¿Vale? Y entonces, pues bueno, vamos a cerrar aquí la sesión número 3 y nos vamos a enfocar ya para la última sesión, la 4 ya a un trabajo pues mucho más reflexivo sobre el fenómeno educativo. De mi parte sería todo por el día de hoy. Deseo que tengan una excelente noche y no olviden que tienen actividades por realizar. Ya tenemos la ficha descriptiva. Revisen las lecturas y revisen las actividades que tienen que entregar para que pueda ser acreditado el curso. Hasta luego y que tengan excelente noche. Me despido, David Enríquez Reyes, doctor en educación.